historia que me fascina, una historia yo recuerdo cuando de pequeña, ¿verdad? Nos las enseñaban en la escuela dominical las maestras. Yo me hacía muchísimas preguntas. Decía, ¿cómo sucedió? ¿Cómo fue? Porque es una historia extraordinaria, y es un milagro. Es un milagro. Y hoy hermanos, el objetivo del Espíritu Santo es que este milagro, ¿verdad?, nos ayude a que nosotros nos levantemos en fe y que no haya esclavitud que el Señor no pueda romper, que no haya problema que Dios no pueda solucionar, ¿verdad? Que nosotros no le demos el crédito y no digamos tú eres el Dios de imposible. Si tú hiciste esto con el pueblo de Israel, con el pueblo de Egipto, imagínate que no vas a hacer en mi vida. ¿Qué no vas a hacer en mi vida? Ese es el objetivo del Espíritu Santo el día de hoy, que salgamos convencidos del Dios tan poderoso que tenemos. Y quiero que me acompañes en el libro de Éxodo, capítulo 12, en el versículo 12. Esta es una declaración hermosa. Libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Señor. Esta misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales. Y esta es la parte que a mí me impresiona. Dice así el Señor: y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Subraya esto en tu Biblia, o si estás haciendo anotaciones, anota esta parte poderosa. Y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Hermanos, esta declaración, estas palabras que Dios le declara a Moisés cuando están hablando, cuando ya pasaron las 10 plagas y están a punto de participar de la Pascua, a mí era una de las cosas que me llamaba mucho la atención. ¿Cómo que Dios va a ejecutar sentencias sobre los dioses de Egipto? ¿Cómo que Dios va a hacer real su juicio? ¿Qué tenemos nosotros que encontrar en este versículo, en este pasaje? Estas plagas, hermanos, no solamente tenemos que verlas desde la perspectiva cristiana como desastres que le pasaron al pueblo de Egipto por no dejar ir al pueblo de Israel, sino como milagros, como juicios y como señales sobrenaturales. A veces se nos olvida regresar a estas partes de la Biblia, porque es lo que leemos a principio de año cuando llevamos nuestra lectura durante todo el año y decimos qué bonita la historia, precioso, se establece la Pascua, el pueblo es liberado, y creo que todos los que estamos aquí conocemos la historia. Pero para nosotros, para nuestra vida de aquí en adelante, tenemos que ver cómo Dios demostró el poder. No solamente, te lo voy a repetir otra vez, fueron desastres naturales, fueron juicios que cayeron sobre el pueblo de Israel, sino la sobrenaturalidad de Dios en esta situación que estaba viviendo su pueblo. Porque cada plaga, hermanos, y yo quiero que me dé el tiempo, ¿verdad? Cada plaga tuvo un propósito especial, un propósito espiritual. Cada plaga humilló a Faraón, cada plaga confrontó la idolatría y cada plaga fue un paso más para la libertad del pueblo de Israel. Ese es el propósito espiritual que Dios usó sobre cada plaga. Te digo, no solamente fueron muchos animales, muchas moscas, muchas úlceras, muchos granizos, mató gente, los primogénitos. Fíjate todo lo hermoso que encontramos al leer esto, porque hasta pudiera ser una lectura un poco tediosa, un poco aburrida, ya lo sabemos, y Dios convirtió el agua en sangre. Pero hermanos, cuando tú profundizas en el mensaje que Dios tiene para tu vida, para mi vida, cada plaga es poderoso, confrontar la idolatría, ¿verdad? Humillar al faraón. Y tú sabes en lo espiritual qué significan los dioses, ¿verdad? Qué significa faraón, qué significa Egipto. Entonces, desde esa perspectiva yo quiero comenzar esta enseñanza, esta palabra. Dios no solamente quería sacar a Israel de Egipto. El propósito de Dios sobre este pueblo, su pueblo que él había escogido, era arrancar Egipto del corazón de Israel. Arrancar Egipto del corazón de Israel. ¿Qué me habla? ¿Qué quiere Dios hoy arrancar de mi corazón? ¿Qué quiere hoy Dios tratar en mi vida, hablándome acerca de este milagro, de esta hazaña
que no se ha vuelto a ver, hermanos, que no se ha vuelto a ver en la historia humana, pero que fue real, que fue real. Yo cuando te he enseñado, cuando te he hablado acerca de los milagros, de algunos de estos 6 milagros que me ha tocado enseñar, siempre te lo voy a decir, ¿verdad? Y te lo he dicho, no son historias de niños, no son las historias para tener a los niños quietecitos en su tiempo de escuela dominical. Fueron sucesos reales, pasaron, le sucedieron a las personas de la antigüedad, desde la creación, desde Adán y Eva. Ahorita ya estamos entrando con Moisés, vimos milagros con los patriarcas, ahora estamos ya con uno de los principales profetas para el pueblo de Israel, que ha sido Moisés. Entonces, desde esta perspectiva yo quiero que tú vayas viendo esta historia. ¿Qué nos van a revelar estas plagas? Bueno, van a ser 4 cosas que van a revelar las plagas a nosotros, pero antes de esto quiero que vayas a Éxodo 6:1. Vamos a estar usando la Biblia. Acuérdate que a mí me gusta usar muchos versículos, ¿verdad? Para que tú corrobores que lo que enseñamos aquí, desde aquí, ¿verdad? Todo está basado en la Biblia, no hay otra cosa. Éxodo 6:1 dice así, mira las palabras del Señor, mira las palabras del Señor. El Señor le respondió, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan, solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. Ahora verás lo que voy a hacer con Faraón. Y yo cuando leía este texto decía, Señor, perdóname, cuando a veces yo he pensado que Faraón es más poderoso que tú en mi vida. Perdóname cuando se me ha olvidado estas palabras que tú dijiste. Ahora verás cómo voy a echar fuera a Faraón. Y yo deseo en mi corazón que esto suceda el día de hoy, que Dios saque todos los faraones, todos los dioses falsos de nuestro corazón, toda la idolatría y todo lo que nos separa de la libertad que Dios quiere para nosotros. Cantábamos, ¿verdad? Hay libertad en la casa de Dios. Yo sentía la libertad de parte del Señor. Yo podía sentir al Espíritu libertando, al Espíritu rompiendo cadenas. Pero bueno, vamos a darnos prisa porque hay muchísima información en esta predicación. Dice así, que lo primero que la plaga va a revelar, ¿verdad? O que estaba revelando es que Dios era más poderoso que cualquier dios de Egipto. ¿Tú recuerdas la cultura egipcia politeísta? Muchísimos dioses, muchísimos cosas en las que ellos creían, le daban una perspectiva espiritual a todo, hermanos, a todo, al mismo río Nilo, era parte de sus deidades. Y Dios iba a quebrantar esta soberbia que Faraón estaba representando en este momento. En esta cultura, en la antigüedad, cuando el pueblo de Egipto era una potencia mundial, ¿verdad? En toda la tierra conocida, Faraón representaba ser el hombre más poderoso. El hombre, estoy hablando de su cualidad como ser humano, el hombre más poderoso del mundo. Cuando era nombrado Faraón, él se convertía en el hombre más poderoso del mundo. Pero también Faraón representaba una deidad. Faraón se convertía en un dios, ¿verdad? Y era adorado por todo el pueblo y por todas las naciones que estaban bajo su gobierno o que habían sido conquistados por él. Como él era el hombre más poderoso del mundo y él era un dios, entonces de su lado tenía todos los dioses en los que ellos creían. Durante muchos años habían creído, con todo su poder de estos dioses a su favor. Nada más viendo la perspectiva. ¿Quién era Faraón? No pensemos que es que cambia cuando tú entras a la cultura, entras al tiempo. Ya no es solamente el que tenía así un tocado, una barba de oro, ¿verdad? Platicando con Moisés. Como lo han presentado en las películas, era un dios, era una deidad, tenía muchísimo poder, tenía muchos pueblos bajo su dominio. Faraón era eso. Y entonces en esta situación del faraón, Dios viene a quebrantar esa soberbia que él estaba representando. Hubieron muchos faraones, hubieron muchas dinastías en la cultura egipcia. Pero yo te quiero hablar de el faraón que fue en el tiempo de Moisés. Quiero leer Éxodo 5:2, dice así, fíjate cómo Faraón contesta, ¿verdad? Cuando se acerca Moisés y Aarón a pedirle que sacara al pueblo de Israel. Éxodo 5:2 dice, ¿y quién es el Señor
¿Y quién es el Señor?, respondió Faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Esta fue la contestación, la primera contestación a la petición de Moisés y de Aarón. Ya te expliqué quién era este hombre, ¿verdad? ¿Cuál era la cosmovisión de este hombre? Bueno, el faraón que estuvo en el tiempo de Moisés, cuando surge el éxodo, era Tutmosis III. Ese es su nombre, Tutmosis III, que quiere decir hijo del dios Tut. Ese era su nombre, nacido del dios, o sea, él era un dios. Este hombre reinó durante 54 años y murió en el 1450, cuando sucedió el éxodo. ¿En dónde murió? Cuando se ahogaron en el Mar Rojo, ¿verdad? Cuando se ahogaron en el Mar Rojo, ahí fue donde murió. Murió de más de 60 años, se le llamaba el faraón guerrero o el faraón Napoleón, porque en ese periodo de su reinado conquistó la mayor parte del territorio egipcio. Él fue el que más conquistó, el que más añadió territorio al imperio egipcio, porque era un faraón guerrero. Él fue criado por militares, él no se crió en el palacio, él se crió en la guerra, ¿verdad? En cuanto comenzó a crecer lo mandaron a ser militar, por eso él era un faraón de guerra, por eso contesta así, por eso tanta soberbia, por eso él dijo: ¿quién es tu Dios? O sea, sí sabes quién soy yo, más bien date cuenta. ¿Conocía a Moisés? Sí conocía a Moisés, claro que conocía a Moisés, habían crecido en el palacio juntos, pero no era hijo de la esposa real de su padre. Él fue hijo de una concubina, porque la esposa real no le pudo dar hijos. La esposa real fue la que adoptó a Moisés de las aguas. Hay una momia en el Museo de Egipto, en el Cairo, de Tutmosis. ¿Cómo? Si se murió ahogado, ¿cómo está? En 1978 se le hicieron estudios a esta momia y se encontró que es una persona de 40 a 45 años, sin una herida de guerra, ¿verdad? No es Tutmosis, a lo mejor fue un pariente, que lo momificaron, que lo enterraron en lugar de él, porque Egipto nunca iba a aceptar una derrota como la que tuvo Tutmosis, jamás. Por eso no hay vestigios de lo que te estoy hablando, por eso la gente dice es mentira, porque no hay jeroglíficos. Pero bueno, yo te voy a ir explicando, ¿verdad? Cómo sí la historia, como sí las cosas que han encontrado sí van a avalar esto. Bueno, este es el faraón, este es el hombre que le dijo: ¿y quién es el Señor? Yo ni lo conozco y te voy a decir algo, no voy a dejar ir a nadie. Y hazle como quieras, Moisés, casi, ¿verdad? Y hazle como quieras. Enfréntate a mí, vas a ver cómo te va a ir. Tú me conoces, tú sabes quién soy. Ok, hermanos, pues Dios, ¿verdad?, iba a quebrantar esta soberbia que Faraón representaba, que el hombre muchas veces representa delante de Dios. ¿Y quién eres tú? ¿Por qué vas a hacer esto? Yo tengo todo el poder, yo tengo el control, yo soy joven, a mí nadie me manda. ¿Quién es Dios para decirme cómo tengo que vivir? Dios no quiero decir la palabra necesitó, Dios utilizó, ¿verdad?, estos prodigios naturales para demostrar su soberanía. Aquí solamente estaba empezando este diálogo para el cual Dios había llamado a Moisés y para el cual Dios estaba preparando el pueblo para su salida. Dios tiene el dominio total. Moisés y Aarón salen y se retiran y van y platican con Dios. ¿Qué sigue, Dios? ¿Qué hacemos? Bueno, cada plaga que Dios mandó al pueblo egipcio, golpeó una deidad, ¿verdad? Ellos adoraban al Nilo, el sol, la fertilidad, los animales, pero cada plaga demostró, hermanos, la grandeza de Dios sobre Faraón y sobre todos sus dioses falsos. Ese es el Dios al que nosotros estamos adorando el día de hoy. Ese es el Dios al que nosotros nos estamos acercando. Todos los dioses de Faraón fallaron. Ninguno pudo contra el Señor. Ninguno pudo, ¿verdad? Todo aquello que Egipto adoraba, Dios lo humilló. Dios lo terminó. Dios lo destruyó. Dios lo mató. Pero aquí encontramos una batalla sobrenatural. Aquí podemos ver esas cosas milagrosas que nos tienen que sorprender a nosotros. Esas cosas que tienen que llamar nuestra atención.
¿Qué podemos entender de esto? Los ídolos, hermanos, los ídolos no tienen poder. Podríamos hablar de la idolatría, ¿verdad? Gracias a Dios ya los cristianos salen de eso, ¿verdad? Dejan la idolatría y solamente adoran a Dios. Pero ¿qué tal el dinero? ¿Pero qué tal el egocentrismo? ¿Pero qué tal la falta de perdón? ¿Pero qué tal la mentira? ¿Pero qué tal el amor desbordado hacia uno mismo? Esos dioses siguen siendo dioses falsos. No tienen poder. Y cuando nosotros nos entregamos a Cristo, el Señor va a hacer lo que necesite hacer para destruirlos, para vencerlos, porque Él lo que quiere es liberarnos. Esta autoridad solo le pertenece a Dios. Faraón era la figura, lo que representaba sus templos, sus jeroglíficos, sus imágenes, toda la grandeza del imperio egipcio era solamente una fachada, porque la verdadera autoridad la tiene Jehová, la tiene el Señor, y el Señor se lo demuestra. Pero si tú te fijas en esta historia, va poco a poco, poco a poco. No llega el Señor así y corta y quita. El Señor va dando oportunidad al pueblo de Egipto. Y aquí tienes que ver gracia también, tienes que ver amor y tienes que ver paciencia de Dios sobre aquellos que no han creído, que no han creído. Si estamos hablando de fortalecer la familia a través de los milagros, hermanos, creo que nosotros tenemos que ver esto de parte de Dios. Hablarles, orar, tener fe, creer que Dios va a romper esas cadenas que atan al pecado y que están separando a nuestras familias del conocimiento de la verdad. ¿Qué es? El trabajo, el tiempo, actividades, el dinero. ¿Qué es? ¿Qué está jalando para que la gente que está a nuestro alrededor no se entregue, no acabe de creer? ¿Qué es? Bueno, vamos a ir descubriéndolo, y a mí más me interesa que sea con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? La verdadera autoridad le pertenecía a Dios. Salmo 24:1 dice de Jehová: es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo se sujeta a la autoridad de Cristo. Estos son versículos que no tenemos que olvidar. Cuando estemos enfrentando alguna situación, recuerda que de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo cuanto en ella haya, o sea, en la tierra, todo el ser viviente que esté sobre la tierra, le pertenece a Jehová. Sigue orando por la salvación de tu familia. Sigamos orando porque nuestra familia le pertenece a Jehová. Y eso es hermoso, eso es maravilloso. Dios hizo todo esto, ¿verdad? Dios demostró su autoridad, su soberanía, para que Israel supiera que Él era el Señor. Acuérdate que no lo conocían. Acuérdate que hasta Moisés le pregunta en la zarza y en el monte: y cuando yo les diga, cuando me pregunten, ¿y quién te manda? ¿Qué les voy a decir? Y el Señor le dice: pues les vas a decir, yo soy el Señor. Israel tampoco lo conocía. Así es que todo esto también sirvió para que el pueblo viera la manifestación poderosa de su Señor, pero también para que Egipto viera quién era el Señor. ¿Quién era el Señor? En nuestra vida, la gente tiene que ver quién es tu Señor. La gente tiene que ver quién te salvó, quién te perdonó, quién te ha sostenido, quién es el que te da la vida, en quién has creído, a quién estás amando. Pero también las personas que no han querido recibir tienen que enterarse quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Y que va a venir un juicio y que va a venir cosas sobre aquellos que no quieran recibirlo. Hermanos, nosotros estamos ahí. Esto nos habla de mostrarle al mundo quién es Dios. Esa autoridad no la tenía Faraón, no la tenían sus magos, no la tenían las estructuras humanas de todo este imperio, porque Dios sigue siendo el rey. Dios sigue siendo el rey supremo sobre todas las cosas. Estas plagas, hermanos, estas plagas hablan de una manera preciosa a la vida del cristiano. De verdad que si nos maravillamos a leerlas, cuando nosotros entendemos qué fue lo que sucedió, tienen un mensaje que nos confronta al poder de nuestro Dios, que nos lleva a ese punto de decir: Dios, tú eres el dueño de todo, y tú tienes autoridad y tú tienes la última palabra sobre todo lo que yo esté viviendo. 10 plagas. No hay registro
no hay registro arqueológico que habla acerca de las plagas. Por eso yo te decía, mucha gente piensa que son mentiras, que no es verdad. Pero se encontró un papiro que se llama Los Lamentos de Ippur. Él era un príncipe en el tiempo, ¿verdad? En este periodo de los 1400 en Egipto. Él escribe un papiro de 4 metros de largo, donde cuenta, era como un documento personal, no fue público, fue personal. Cuenta todo lo que sucedió, muy parecido a lo que habla la Biblia. Cuenta cómo sufrió el ganado, cómo vinieron insectos, cómo se murió la gente, cómo se llenó el Nilo de sangre, y va narrando el sufrimiento del pueblo de Egipto a la luz de las plagas del lado de los egipcios. Este documento se encontró y está en el Museo de Holanda, ahí se encuentra. No se le da mucha visibilidad porque, bueno, avalaría una parte de la Biblia increíble, ¿verdad? Pero existe, sí existe, así se llama Lamento de Ippur, o el papiro de Ippur. Tú búscalo en internet y vas a ver que todo lo que dice. Estas plagas las encontramos de Éxodo 7:14 al 11:10. No lo vamos a leer, pero más o menos te voy a ir hablando acerca de ellas. La primer plaga que toca el pueblo de Egipto, y lejos de ser una desgracia, o sea, fue una desgracia para el pueblo de Egipto, pero fue el milagro de liberación para el pueblo de Israel. La primer plaga fue el Nilo convertido en sangre, y esto hablaba al dios Geb. El dios Geb era el dios del Nilo, y era el dios de las aguas que hacían que viniera la fertilidad al valle de Egipto, ¿no? Cuando se llena el agua de sangre, ¿verdad? Vencido el dios Geb, muerto Geb, así se llama el dios. Esta plaga la replicaron los magos de Faraón, la hicieron también, por eso al principio pues él no creía. La segunda plaga, que fue las ranas, también esta plaga la replicaron los magos de Faraón, pero lo único que hicieron fue hacer más ranas, donde había muchísimas ranas. O sea que no arreglaron nada, nada más hicieron más ranas, ¿verdad? Se parecieron más ranas. Aquí nos está hablando de la derrota de la diosa Heke, que era la diosa de la fertilidad. Esta diosa tiene cabeza de rana. Y cuando se multiplican las ranas y no deja de haber ranas, ¿verdad? En Egipto, ¿dónde está la diosa que controla las ranas? No se apareció por ningún lado. La tercer plaga, y aquí ya no la replicaron los magos, solamente pudieron 2, y fueron 2 plagas importantes, la de los mosquitos y la de los tábanos, que creo que en otras Biblias dice la de los piojos, ¿no? Insectos. Los egipcios se rasuraban todo su cuerpo. Ellos no tenían vello corporal, se lo quitaban, cabello, todo. No sé si tú has visto imágenes del faraón, era totalmente calvo. Las mujeres usaban el cabello muy, muy corto. Porque para ellos que los insectos se les acercaran era impuro. La clase alta ya no podría entrar a los templos y los sacerdotes ya no podrían participar de todas las ceremonias que se tenían que hacer. Cuando vienen 2 plagas de insectos y se llenan de insectos, Dios va a deshabilitar los templos egipcios. No había adoración en los templos porque todos los sacerdotes, el faraón, su familia estaba impura, llena de piquetes, llena. Ahí está, otra cosa que Dios debilita, los templos de adoración pagana. Esas fueron la tercera y la cuarta plaga, ¿verdad? En ese punto Dios comienza a decirle a Faraón: a Egipto, el pueblo de Faraón, pero a Israel, mi pueblo, deja salir a mi pueblo. Y en Egipto era el pueblo de Faraón. Comienza a hacer esta diferencia. Después viene la sexta plaga, que es las úlceras. La quinta plaga es el ganado. Aquí estamos hablando de 2 dioses, Atar y Apis, la vaca Atar y el toro Apis, los dioses del ganado. Este dios Apis es el becerro que después recrea el pueblo de Israel en el Sinaí, el becerro de oro. ¿Por qué un becerro? Bueno, porque ellos venían muy familiarizados con Apis, que era el dios del ganado. Pero aquí, pues los dioses no tuvieron poder, murió todo el ganado. Y los dioses del ganado no hicieron nada. La sexta, que son las úlceras, ¿verdad? Los dioses de la medicina también. Todos se llenaron de úlceras, dice la Biblia que desde su cabeza hasta las plantas de su pie. Y no había nada que quitara esa comezón, que quitara esa putrefacción de piel, de carne.
que hizo esta plaga. No había. Los dioses de la medicina. La séptima plaga, el granizo, y es la primera plaga donde mueren ya los seres humanos, donde el pueblo de Egipto comienza a morir. Y aquí estamos hablando del dios Set, el dios de la tormenta, el dios que controlaba el clima. No pudo hacer nada y los granizos mataron al pueblo de Egipto. Después la octava, las langostas, el dios Neper se llama, el dios de las cosechas, y las langostas acabaron con todas las cosechas. La novena plaga, las tinieblas, una confrontación, ¿verdad?, literal, con el dios más grande de Egipto, Ra, el dios sol, y todo se hizo tinieblas. En la mañana leía el Salmo, creo que es el Salmo 139, donde dice David: y las tinieblas más oscuras para ti son claras. Yo decía, wow, Señor, qué hermoso eres. Estas cosas son las que nos deben de hacer confiar con Dios, nos deben de hacer creerle más al Señor, hermanos. Todo lo que estemos viviendo, no importa si Dios con nosotros, ¿quién en nuestra contra? Si Dios de nuestro lado, dice un canto, somos más que el adversario. Fíjate cómo Dios demostró su poder para que Egipto supiera quién era el Señor. Faraón le dice: ¿y quién es el Señor? Yo no lo conozco. Lo vas a conocer. Pero para que su pueblo dijera: tú eres el Señor, no solo del pueblo, de mi vida, el que nos va a llevar a la libertad. La décima plaga, la muerte de los primogénitos, al dios Faraón. Al dios Faraón. Yo te dije que Faraón era considerado Dios, ¿verdad? Se muere su hijo primogénito, ¿quién lo iba a suceder al trono? ¿Ya no iba a haber continuidad? Ya no iba a haber continuidad. Esto es lo que Dios hace en el milagro de las plagas. Esto es lo que Dios hizo. Cada dios llevó una derrota sobrenatural. Dios llegó en el tiempo correcto. 400 años pasaron de que entraron a Egipto hasta que fueron liberados, pero fue el tiempo necesario, el tiempo de Dios y el tiempo correcto. Israel no tenía una estrategia. Acuérdate cómo estaba ahora el pueblo de Israel. Estamos hablando del imperio, wow, fabuloso, pero Israel eran esclavos, hacían ladrillos, ¿verdad? Trabajaban el adobe. Ellos no construyeron las ciudades de Egipto, no las construyeron, ellos hacían el material para que gente, arquitectos capacitados egipcios, construyeran las ciudades. Ellos solamente daban como la materia prima. O sea que ellos eran esclavos, ¿no? Para el imperio solamente les servían para hacer ladrillos, adobe nada más. Pero su libertad iba a depender del poder de Dios. Dios hace este milagro con estas plagas, ¿verdad? Dios hace esta obra sobrenatural. Y en Isaías, a mí me gusta mucho este pasaje. Fíjate cómo hay cosas, hermanos, que solamente en lo sobrenatural pueden suceder. Libertades que en lo sobrenatural van a suceder. Voy a leer primero Lucas 4:18. Lucas 4:18. Porque es el mismo versículo. Jesús en el templo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Esto está igual en Isaías 61:1. Él repite estas mismas palabras: el Espíritu de Dios me mandó a dar libertad a los cautivos. Israel no tenía ninguna estrategia para ser libre. De hecho, ni siquiera sabían cuándo iban a ser liberados. Y en eso viene la libertad sobrenatural de parte de Dios. Dios abre siempre caminos para lo imposible. Dios siempre va a estar sobre nosotros en las cosas que uno dice: no va a cambiar, no va a suceder, no va a sanar, no se va a levantar de esto. Mi vida no va a cambiar, va a seguir siendo, y a lo mejor hasta voy a peor. Nunca voy a salir de esta enfermedad, nunca voy a salir de esta tristeza. Mi relación familiar, matrimonial, jamás va a ser diferente, siempre va a ser dolorosa. Yo siempre voy a estar en carencia. Y en lo imposible, Dios dice: yo soy un Dios que mandé 10 plagas para libertar a mi pueblo. Yo soy un Dios que primero tuve que destruir para volver a construir. Hermanos, esto es bien poderoso. Nuestro Dios es Dios de imposibles. Nuestro Dios es Dios de imposibles. Y de verdad, cada plaga iba acercando al pueblo a la libertad. Dios
seguía avanzando en su propósito. ¿Cuánto tiempo tardó? No lo sabemos cuánto tiempo pasó para que terminara. Yo creo que, y yo te hablé ahorita un poco de la paciencia de Dios contra el faraón. Fueron 10 plagas donde el faraón se hacía más duro, se veía como que de repente quería, ¿verdad? Ya dejarlos ir, pero después se arrepentía. Y en esa condición humana Dios dio tiempo. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene misericordia y Él no quiere que la gente se pierda. Él quiere que todos vayamos a salvación. Muchas veces el corazón se endurece porque pensamos que ¿cómo Dios va a tratar con mi vida? ¿Será que Dios pueda cambiarme? ¿Será que Dios pueda transformarme? Eso habla de una persona con mucho miedo. Faraón tenía mucho miedo, a pesar de que era el hombre más poderoso en ese momento del mundo entero. Él, al endurecer su corazón, presentó, ¿verdad? Ese miedo que lo controlaba. Dios puede cumplir su propósito en mi corazón endurecido. Y a veces eso nos parece un poco intimidante. A veces no nos acercamos como debemos al Señor porque nos da temor. ¿Y qué va a hacer Dios conmigo? ¿Y qué va a hacer? ¿Me va a cambiar? ¿Me va a transformar? ¿Va a hacer las cosas nuevas? ¿Cómo? Si yo no he podido en tantos años. Y a veces eso nos impide acercarnos, y más bien lo que sucede es que mi corazón se endurezca, mi corazón peque más. Romanos 1 del 21 al 25 habla de este proceso, cuando el hombre se va endureciendo cada vez más, cuando los corazones se van haciendo cada vez más necios. Porque el enemigo no quiere que nosotros veamos el poder de Dios desde la perspectiva correcta. Él siempre va a querer, ¿verdad?, que nos alejemos de Él. Hay milagros y en vez de acercarnos a Dios, se aleja la persona. Hay una sanidad y en lugar de que la persona ya permanezca, se aleja. Yo he dicho, esto es incongruente, Dios, esto es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque se oró por sanidad, fue sano, fue sana, y en lugar de agradecerle a Dios, se va, no lo volvemos a ver. Fue liberado, el Señor lo levantó de donde estaba, y en lugar de permanecer con gozo en la iglesia, que en lugar de volverse una persona que adore, que esté presente, ¿verdad?, aprendiendo más del Señor para que su vida siga siendo transformada, se van de la iglesia. Son los corazones endurecidos, a los corazones que les da miedo disponerse para que Dios obre totalmente en sus vidas, y con un milagro se conforman y se van. Ponía en el grupo, ¿no? Ponías, no, ajá, wow, no celebres con pecado lo que ganaste con bendición. ¿Cuántas bendiciones el Señor nos ha dado en nuestras manos y nosotros hemos regresado atrás? Bueno, los magos también hicieron señales. 2 plagas, replicaron 2 plagas. Porque al diablo le encanta falsificar lo que Dios hace. No nos engañemos, hermanos. Cuando hay un milagro en nuestras vidas, maravillémonos de parte de Dios y permanezcamos en ese milagro. No lo tomemos, ¿verdad?, como común. Porque esa negativa, ¿qué sucedió en Faraón? Aumentó el juicio que iba a venir sobre su casa. Y mira, te quiero contar algo bien curioso. No solamente Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, no. Generaciones atrás, cuando Moisés nació, el faraón que estaba en el poder mandó matar a todos los niños, ¿verdad?, para que minorara la cantidad de israelitas, para que no se fortalecieran. Él era el abuelo del faraón que platicó con Moisés, del faraón de las plagas, le vamos a decir, Tutmosis I. Él era su abuelo. Después pasó su hijo y después el faraón que platicó con Moisés. Así que Dios no solamente sacó al pueblo de su esclavitud, sino también puso un alto a los que habían asesinado al pueblo que él había escogido. Pero 3 generaciones después. Y esto a mí me impresiona, porque digo, Señor, si la bendición dice tu palabra que alcanza 1000 generaciones, también las cosas que hacemos mal alcanzan nuestras generaciones. Aquí lo vemos, entre más endurecido el corazón, entonces el juicio va a venir a nuestras vidas. Y no solamente a las nuestras, qué bueno,
Tenemos a David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero su pecado alcanzó sus generaciones. Y ahí están Amón, está Absalón, muertos, sus hijos. Está el pequeñito que tuvo con Betsabé cuando la toma siendo esposa de Urías, que muere. Y hermanos, yo no estoy hablando de un Dios vengativo, no. Es un Dios que sí nos perdona el pecado, pero las consecuencias de van a seguir su rumbo. 3 generaciones lo vemos aquí, 3 generaciones. Uno comenzó matando niños, a la 3ª generación Egipto quedó destruido. Y de todos modos el pueblo de Israel salió libre. De todos modos Dios cumplió su plan. Así es que la resistencia prolongada de nuestra vida para acercarse a Dios va a traer consecuencias severas. Eso es lo que se tiene que hablar también, hermanos. No solo de milagros, de prodigios y de cosas hermosas de Dios, sino que Dios es un Dios justo, un Dios de orden y un Dios también, dice, lento para la ira, grande en misericordia. Pero eso no quiere decir que no tome, ¿verdad?, justicia sobre las cosas que se hace, que el ser humano hace. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Faraón estaba en esa vertiente. Te puedes arrepentir, Faraón, y esto va a parar para tu pueblo. Pero que él decía, no, yo soy poderoso, yo soy Dios, yo muevo a los dioses, yo soy hijo del rey Tut. Bueno, aquí está la respuesta de Dios sobre la vida de Faraón. Esta obstinación como padre, ¿verdad?, de Faraón contra el pueblo de Israel, destruyó su casa y su nación. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? En la ciudad de Luxor, en las orillas del delta del Nilo, ¿verdad?, hay una ciudad que se llama Luxor. Hay un conjunto, es un templo es un conjunto religioso que se llama Karnak. Ahí Tutmosis III levantó un templo, y en ese templo, ¿verdad?, es un templo funerario. En ese templo hay una sala que se llama la sala del festival. Ahí encontraron, ¿verdad?, escrito que sí, Tutmosis tuvo un hijo que se llama a ver si lo puedo pronunciar, Amenetat o Tutehat, cualquiera de esos 2 nombres tenía este joven, porque ya era un joven. Él sí era hijo de la reina, de la esposa real, así se le llamaban a las esposas. Hijo de Satián se llamaba su mujer, de Tutmosis III, donde nació este jovencito. Llegó a ser ministro de ganadería, pero nunca llegó al trono del faraón. ¿Por qué creen? Porque murió antes de que muriera su papá. Ay, qué coincidencias, ¿no? Qué coincidencias. Y después muere Tutmosis III, al poquito tiempo. Eso sí está escrito en la historia de los egipcios. Éxodo 12:30, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 12, versículo 30. Dice así: todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esto fue lo que sucedió. Esta obstinación prolongada trajo estas consecuencias sobre la nación de Egipto y sobre la casa de Faraón. Fue un precio alto que pagaron. Pero dentro de todo esto que te estoy platicando que sucedía en Egipto, porque te voy a decir algo, cuando viene la plaga de los insectos, de los mosquitos y de los tábanos, en esa plaga Dios también le dice a las plagas, ¿verdad?, a lo que Él ha creado: no toquen la tierra de José. ¿Quién vivía ahí? El pueblo de Israel. Ellos ya no vivieron ninguna plaga, ellos ya fueron libres de todo esto. Bueno, eso estaba sucediendo en Egipto, llorando a sus hijos, su ganado, toda la destrucción que estaban viviendo. Pero en la tierra de Gosén, ¿verdad?, así como en los cuentos, pero en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, estaba sucediendo algo precioso. Y este es el milagro que tenemos también que voltear a ver: la Pascua. La Pascua, hermanos. Comienza este pacto de Dios con el pueblo que Él había escogido, ¿verdad? Esa sangre del Cordero que marca la diferencia. Esa sangre preciosa donde estaba la marca, la muerte no entraba. Porque vino el ángel, ¿verdad? Vino el ángel
de Dios a matar a todos los primogénitos, pero cuando los israelitas pusieron las marcas de la sangre del cordero y lo estaban comiendo y estaban preparándose para el viaje, porque les dijo el Señor: vístanse, cíñanse, coman rápido, porque ustedes van a salir de un momento a otro, van a tomar sus cosas y van a salir de esta tierra. Ellos ya estaban celebrando la libertad que todavía no tenían. Y esa debe de ser nuestra vida, hermanos. Si estamos pasando por situaciones difíciles, tú ya debes de celebrar tu libertad. Tú ya debes de celebrar tu bendición. Tú ya debes de celebrar la respuesta de Dios, porque no te lo está prometiendo cualquiera. Te lo está prometiendo el Dios que destruyó un imperio para sacar a libertad a su pueblo. Un Dios que usó la naturaleza y todo lo que Él había creado para destruir creencias falsas de dioses que no tenían poder. El dinero, la posición, la salud, la juventud no te van a traer la respuesta que quieres. Es el Señor Todopoderoso. Ellos estaban comiendo la Pascua. Ellos estaban rindiéndose en obediencia, ¿verdad? En obediencia ante el Señor. Ahí en Éxodo 12, en el versículo 27 y 28, mira lo que hizo el pueblo. En la última parte del versículo 27 dice: al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y Aarón. Solo adoraron, recibieron las instrucciones: van a hacer esto. Adoraron y fueron y lo hicieron. Respuesta del pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué me estás diciendo, Señor, en la palabra? Mi respuesta es adorarte y ir y hacer lo que me estás pidiendo. Solamente, yo no tengo que hacer preguntas, solamente adorarte y obedecer, y obedecer. Cuando pusieron las señales de la sangre en las puertas, fíjate que el Señor les dijo que en la parte de arriba y en los costados, ¿verdad? Iba a ir la marca de la sangre. Bueno, cuando la sangre de la parte del techo goteó y cayó al piso, ¿qué figura hizo? Una cruz. Y estábamos viendo a Cristo. Y ya estábamos viendo, ¿verdad?, como la sangre del Cordero Pascual, la sangre del Cordero sin mancha y sin pecado, no solo traía libertad al pueblo de Israel, hasta el día de hoy iba a seguir trayendo libertad a nuestras vidas. Esa Pascua es la que nosotros tenemos que vivir. Ese momento tan extraordinario, ese milagro que dentro de un juicio de muerte y de destrucción, Dios salva. Lo vimos con Noé. Juicio de agua, una barca donde una familia, donde los animalitos fueron guardados y hubo salvación. Y lo vemos en la Pascua, hermanos. Lo vemos, que nunca se nos olvide esta salvación tan hermosa que tenemos, ¿verdad? A través de Cristo. Dice Romanos 5, 8 y versículo 9. Que no podemos no hablar de Jesús. Esta es la primera, una de las primeras figuras, ¿verdad?, que hay de Cristo en la palabra, en el Antiguo Testamento, sin hablar de Cristo. Y esto está muy, muy hermoso, ya, porque nosotros, bueno, ya tenemos la revelación completa. Ellos, la sangre del Cordero, ¿no? Y fue lo que hizo que pasara la muerte por de largo. Romanos 5, 8, 9. Dice así la palabra de Dios. Estoy en Romanos 1, permítanme, hermanos. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Qué precioso. La sangre que salvó, que hizo que el ángel pasara y no murieran los primogénitos de Israel, es la sangre que ahora tenemos sobre nosotros. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Los salvos, los perdonados, los justificados, los santificados, los que podemos acercarnos al trono de la gracia sin ninguna restricción, porque la sangre de Cristo limpia todo el pecado que pudiera haber de nosotros. Y eso tenemos que llevarlo a nuestras familias. Eso tenemos que llevarlo a quien no lo conoce, a quien no lo ha aceptado. Y orar para que esa Pascua, esa salvación y esa sangre sea señal también en su vida, hermanos. Dios hizo una diferencia grande con su pueblo. El pueblo de Egipto estaba llorando y lamentándose, y dice Faraón: váyanse, váyanse, ya no los quiero ver. Cuando ve a su hijo muerto, dijo: váyanse,
todo lo que tienen ya, pero es este momento. El pueblo de Israel, ¿verdad? Sale y dice la palabra de Dios que llevaron joyas, los mismos egipcios les dieron joyas, les dieron ropas, porque más adelante venía la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Ellos necesitaban y Dios siempre provee. Fíjate lo milagroso y lo grande que es Dios. Salen con tesoros, salen con cosas, ¿verdad? 3 millones de israelitas salieron a la libertad, pero se les unieron los extranjeros, porque vieron algo, porque se enteraron que algo estaba sucediendo, ¿verdad? ¿Y qué creen? También egipcios se les unieron. No sé si tú sabías este dato, que egipcios se fueron con ellos porque vieron que Faraón no era un dios y que sus dioses no servían y que no habían hecho nada por ellos. Y entonces ellos creyeron en el Señor Todopoderoso y después se circuncidan y se hacen parte del pueblo de Israel. Y ahí tú ves la gracia de cómo Dios no hace distinción de personas. Dice, no hay judío ni griego, en el Señor somos todos hijos de Él. Hermanos, esto nos revela cosas bien bonitas de verdad. Dios le da una identidad a su pueblo. Dios transforma de ahí en adelante la vida, ¿verdad? Dios transforma el destino de su pueblo. Salmos 32, 1 y 2. Dice así: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Y esto fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Esta identidad es la que le da. Este versículo lo encontramos también en Romanos 4, 7 al 8. Dichoso aquel al que se le perdona. Tú y yo se nos han perdonado nuestras transgresiones. No sé qué plaga, no sé qué juicio, no sé qué hayamos vivido hasta el día de hoy. Pero lo que sí podemos ver que en medio de esas cosas Dios se hizo presente con todo su poder y con toda su grandeza y con todo su señorío y con todo lo que Él representa. Hermanos, nosotros no necesitamos la ayuda de Dios. Nosotros necesitamos el rescate total de Dios en nuestras vidas. Esa libertad total, no parcial, no en áreas, no en momentos, no en lugares solamente, es en todas nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hay adicciones, no hay pecados, no hay opresión que Dios no pueda romper. Concluimos que no hay esclavitud más poderosa que el poder de Dios. No hay esclavitud. Dios va a confrontar, Dios siempre va a quitar de nuestra vida lo que quiera ocupar su lugar. No hay Dios, no hay ídolo moderno que lo destrone. Dios va a tomar su lugar, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que endurecer nuestro corazón como Faraón. Tenemos que disponernos y tenemos, hermanos, que entregarle nuestra vida. Dios gobierna sobre la creación, que no se te olvide, porque es lo que estamos viendo en los milagros. Dios gobierna sobre la creación, sobre los imperios y sobre los dioses falsos. Este milagro nos habla de esto. Si en tu casa hay potestades, si en tu casa hay dioses falsos, si en tu casa hay oposición, hay orgullo, aquí está el Dios que va a quebrantar todo eso en el nombre de Jesús. Y tómalo para tu vida. Aquí está el Dios que va a quebrar ese corazón duro y lo va a hacer de carne y lo va a hacer que lo ame. Aquí está el Dios que le va a enseñar la luz a tus generaciones y no la muerte. En nosotros no vamos a ver esa destrucción sobre nuestras generaciones, vamos a ver vida. Dice su palabra, hasta 1000 generaciones sobre los que obedecen y aman mi nombre. Ahí está Dios, hermanos, ahí está Dios hablándonos. Este milagro de las plagas fue terrible para el pueblo egipcio, pero fue la libertad para el pueblo de Israel. Y todos esos extranjeros que se fueron con ellos reconocieron este milagro y esta grandeza del Dios Todopoderoso. 3 millones de personas salieron. En el Pentecostés, la primera predicación, se convirtieron 3000. El número 3, ¿qué significa? Número de perfección. Número de perfección divina. 3 son uno, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos un iniciador, que fue Dios, que es Dios Padre. Necesitamos un mediador, que es Dios Hijo. Pero también necesitamos al que nos sostiene y cumple la obra en nosotros, que es Dios Espíritu Santo. Esta tarde, este milagro nos tiene que hablar de esto en nuestras vidas, hermanos.
confianza permanente en el Señor, pero también dejar nuestro corazón y nuestras vidas en sus manos. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a bendecir el nombre de Dios. Yo, de verdad...